Ujú. Pequeños logros, muy pequeños los logros. Anyway, bienvenidos a todos a este webinar en el que ha accedido a acompañarme en mis locuras mi colega Gisela Pi, que está, gracias Gisela, que está en Gracias a ti, Barcelona. Karen. Y tenemos un grupo que viene de un poco de todos lados. Hay representaciones de Madrid, de México, y si quieren ir poniendo en el chat de dónde vienen, eso estaría como muy simpático. Y bueno, nada, contarles un poco. Vamos a hacer una charla con Gisela, que Gisela es mucho más organizada que yo, y pero me ha Control dejado. freak, puedes decirlo, Karen, puedes decirlo. Yo soy un Control freak desastre, absoluta. soy un desastre. No, 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 yo también para algunas cosas, pero estas cosas, de hecho me gusta la improvisación también, porque justamente, bueno, soy la directora del Breathe Therapy Center, que es una pequeña empresa que fundé en el 2019, cuando el edificio del MRI, del Mental Research Institute, se vendió y por lo tanto las actividades del Mental Research Institute como tales cesaron. Después de 50, 60 años fue fundado en el 59 por Don Jackson, y muy temprano, como todos ustedes seguramente saben, empezaron a trabajar con el grupo Bateson, y el grupo Bateson había estado estudiando los procesos, entre muchas otras cosas, la comunicación. Y una de las partes del grupo de comunicación empezó a centrarse en las familias esquizofrenizantes y esquizofrénicas en el Hospital de Veteranos de Guerra de Menlo Park. Y entonces el grupo Bateson estaba compuesto por Jay Haley, que era especialista en comunicación en la Universidad de Stanford, Bill Fry, que era médico también, John Wickland, antropólogo y mi ídolo, pero originariamente químico, em, este, y ¿quién más? ¿Quién me falta? Bill Fry, Jay Haley, John Wickland y Gregory Bateson. Gregory Bateson. Eran los cuatro. Es la foto clásica que está dando vueltas por ahí. En el 66 viene Dick Fish, había llegado un poquito antes Richard Fish, médico también, psiquiatra de Nueva York, con un estilo así mucho más seco y mucho más de humor de la costa este. Um, y él lo que decide en el 66 es que quiere ver, en un contexto en el que predominaba el psicoanálisis, donde la gente iba a terapia para siempre, qué es lo que se podía hacer en un periodo de tiempo corto. Entonces, revolucionaron el campo de la terapia, es donde nació la terapia familiar en Palo Alto. Y lo que hicieron es empezar un proyecto de investigación en el cual se reunían todos los miércoles a ver 3 clientes a las 12:15, a las 2:45 y a las 3. Eso no estaba bien, pero 1:30 y 2:45, porque participé en ese grupo durante 20 años. Y entonces detrás del espejo estaban Paul Václavic, John Wickland, Dick Fish y un montón de otra gente que entró y salió, que vino y que se fue por el resto del mundo a practicar la terapia breve sui generis. Yo fui, bueno, Paul Václavic falleció después de un rato, es mi padrino de matrimonio, así que si escuchan por ahí que alguien tiene relación muy cercana con Paul Václavic, no lo crean demasiado. Les puedo mostrar la foto. este, y en el 2008, cuando se jubiló Dick Fish, quedé yo como directora del Breathe Therapy Center y peleé a rajatablas que se cerrara el edificio porque era demasiado triste y no hacía falta hacerlo, porque justamente quería decir que ya no había cámara de GESEL, que no había más entrenamientos. Entonces, si ven por ahí que hay
entrenamientos que están certificados por el MRI, no es verdad, porque se han convertido en una fundación que otorga dinero, pero que no hace entrenamientos. Entonces yo, porque soy muy cabeza dura y muy testaruda, decidí que este modelo no podía morirse con los tres grandes, entonces acá estoy haciendo escuela y me encuentro por el camino con gente como Gisela que también les parece que este modelo sirve para algo. Entonces, bueno, queríamos contarles un poquitito eso. Yo no puedo no contar historias. Para eso la influencia de Milton Erickson es súper, súper fuerte, que llegó a través de Haley y de... Hola, Mauricio. Que llegó a través de Jay Haley y de John Wickland en sus viajes famosos a Arizona. Entonces, bueno, ¿querés presentarte, Gisela? Porque si no, yo sigo hablando y eso no está bueno. Bueno, muy brevemente. Yo soy Gisela Pitt, soy de Barcelona, tengo un centro aquí en Barcelona de terapia breve y de hecho con Karin nos cruzamos de la forma más extraña, que es que yo un día estaba leyendo su libro en mi tiempo libre, uno de sus libros, que es que los tengo aquí porque estoy preparando una charla para el jueves y te estoy citando, Karin. Así estamos. Me vas a hacer poner colorada. Tenéis una eminencia hoy que tenemos, o sea, tenemos la suerte de que nos puedas transmitir las cosas de primera mano, que eso aquí nos podemos formar con mucha gente, pero acceder a la primera mano, o sea, del primer nivel de terapia breve y no con modelos adulterados, sino con el modelo original. Esto, para los que no conocen mucho el ámbito, pues a lo mejor os da igual, pero para los que estamos ahí es como, bueno, Karin es como, aparte tiene una cantidad de anécdotas que también te dan a entender un contexto o unas cosas que sirvieron a lo largo de mucho tiempo que a través de los libros tampoco se transmite, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, yo practico el método desde hace 20 años, porque de hecho desde que conocí la terapia breve no... A pesar de que, bueno, me he seguido entrenando en otras cosas, pero es que como modelo para ayudar a la gente me parece trans todo, ¿no? Como un modelo meta, que desde el cual se puede ver más claro, también se puede supervisar casos cuando se nos encalla, pues esto, las habilidades o no encontramos como la salida o no podemos ayudar fácil a alguien, pues también te da como una perspectiva mayor y tiene yo creo que es un modelo que parte un poquito de la humildad, ¿no? De que no necesita mucha estructura para ir a buscar cómo salir, ¿no? de situaciones enquistadas o de problemas, bueno, de problemas incómodos, ¿no? Entonces, bueno, yo un honor participar tanto de la formación como de estar hoy aquí contigo, Karin, que casi siempre que quedamos así es como que tengo ganas de hacerte preguntas porque así tengo una hora donde te puedo ir ahí sacando información que de normal es muy difícil, Por favor. Karin, muy difícil. Y mira, de hecho, para que veáis un ejemplo o sea, del tipo ¿no? de razonamiento, de forma, ¿no? Brief therapy with intimidating cases. Es que ya solo esto, terapia breve con casos intimidantes. ¿No? Con los casos que a los terapeutas a veces nos cuestan más o que parecen muy, pues esto, muy difíciles de abarcar porque o la sintomatología es muy aguda o porque hay mucha complejidad, ¿no? O porque mucha gente ha pasado por ahí y nadie ha conseguido solucionarlos, ¿no? Entonces creo que hoy tenéis la suerte de tener aquí a una eminencia en nuestro campo y la heredera. Qué papelón. Sí, la heredera, ¿no? De también muchas otras eminencias. Entonces yo creo que bueno, para mí esto es una suerte. Entonces, Karin, ¿yo te puedo preguntar cosillas hoy o no? Por supuesto, lo único porque yo no que puedo estar de tete a tete contigo así como nos han presentado, que digan, pero ¿qué pinto yo aquí? No, para nada. Pero a mí yo siempre digo que pienso mejor si estoy charlando con alguien y me parece que eso es una cuestión de ser humano, es que juntos siempre se crea una nueva dinámica. El título del libro ese se me había ocurrido a mí, no a Dick Fish, porque estaba justamente yo en ese minuto trabajando con una colega que recién empezaba en la terapia breve, que yo estaba entrenando detrás del espejo, y estaba aterrada porque teníamos un caso en el cual en principio había una nena que estaba amenazando suicidarse. Y claro, cuando un cliente amenaza suicidarse, hola Geraldine,
este, uno tiene que parar, no puede seguir haciendo terapia como si eso no se hubiera escuchado, porque además los padres de esta nena no podían seguir viviendo como si esto no hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto que es yo creo que es la aportación más grande que tiene este modelo, es que no podemos ver problemas fuera del contexto, jamás. Entonces, em, el asunto es, bueno, yo entré al salón, hablé con esta chica, por supuesto le dijimos, mira, si realmente estás pensando suicidarte, cómo, cuándo, dónde, por supuesto esas cosas que uno hace, que les enseñan en la escuela y que hay que hacer. Y quedaba bastante claro que la nena esta tenía esta sonrisita de, sí, no, no, no. Em, pero la pobre terapeuta estaba aterrada y por lo tanto ella estaba paralizada. Entonces el poder intervenir desde afuera y ver cómo esto estaba funcionando era lo que permite siempre, que es una de las maravillas de este modelo, es tomar un paso atrás y ver el pantallazo más grande, porque eso siempre abre puertas. Habiendo dicho eso, cada persona, Gisela, que nos viene a ver, para esa persona su situación es la más preocupante del mundo. Entonces, para la persona que nos viene a ver porque tiene, porque tiene una pareja que es esquizofrénica o una persona que es alcohólico o bulímico o anoréctico, que son algunos de los casos que están en ese libro, por supuesto, eso lo que hace es intimidarnos a nosotros como terapeutas. Y tenemos que tener cuidado de que esa lente no nos paralice a nosotros. Para eso siempre es más agradable trabajar con colegas, para poder hablarlo, pero bueno, eso es un lujo. Pero para los padres que nos vienen a ver, porque el hijo o la hija, acá en Palo Alto, estamos a una milla de Stanford University, que es una de las mejores universidades del país. Para esos papás que vienen, que ellos, por ejemplo, si ellos fueron a Stanford y quieren que sus hijos, si quieren que sus hijos vayan a esa misma universidad, pero no están teniendo los buenos grados, las buenas notas, para esos padres que nos vienen a ver en ese momento, eso es igualmente importante. Y es una cuestión de respeto, de que nosotros no nos sentemos a decir, pero por favor, señores, su hijo se está sacando un 9,50 en vez de un 10, eso no puede ser importante. Para esa gente eso es lo más importante de la vida. ¿Mm? Entonces, yo creo que ahí está justamente el respeto con el que miramos que cada situación es su mejor explicación y no podemos olvidarnos de que eso es así. Ujú. Entonces, ¿qué preguntas tiene? La otra cosa es, eventualmente, me gustaría abrirlo a que todo el mundo pueda hacer preguntas, porque siempre se piensa mejor dialogando. Contame, Gisela, ¿qué te No, contesto? mira, yo pensaba, una de las cosas que me he planteado últimamente cuando estoy, porque yo misma miro los contenidos de los restos de formadores, porque en el diplomado que se hace, bueno, para aprender terapia breve en el Brief Therapy Center, no solo es que esté Karen, es que hay gente muy buena, ¿no?, dentro del cuadro de formadores, y tenemos la suerte además que la formación está abierta, o sea, que no son talibanes a nivel que están abiertos a, pues esto, a trabajadores sociales, a coaches, a gente que a lo mejor no son psicoterapeutas, que han estudiado psicología y tal, sino que es multidisciplinar o acepta, ¿no?, que se puede contribuir a solucionar problemas desde desde distintas ramas o distintas logias. De hecho, tengo una compañera que es Total. filósofa y está justamente ahora haciendo la formación, está encantadísima y claro, y lo ve desde su punto de vista y también me revela, no, ostras, esta cosa es como lo que decía Sócrates de wow, ¿no?, que hay como una red de conocimiento, ¿no?, que puede vincular con muchas ramas, desde terapeutas familiares, ¿no?, filósofos, veterinarios, profes, papás y mamás de Coaches, familia, coaches, ¿no? mediadores. Exacto, entonces yo justo estaba, bueno, siempre que me toca hacer la clase, de hecho me pasó una anécdota horrible, que es que
yo tengo mi clase preparada del año pasado y quería darle unos retoques. Pero como soy un desastre, en mi ordenador no cabe nunca espacio y todo, 2 meses antes había hecho limpieza y me cargué mi propia presentación del año pasado. ¡No! De la generación anterior, ¡no! Con lo cual que iba a pulir y tenía así como, voy a sacar 2 slides y voy a meter esta. Y de repente me quedo sin presentación. Que esto es como la peor fantasía mía de una control freak, es la peor fantasía ever, 2 días antes de tener que dar una clase. Pero bueno, por contra, como también soy control freak, pues volví a mirarme todo el temario religiosamente de que habían dado los otros profes, cómo yo puedo aportar algo que no se haya dado todavía, cómo confluir o resumir ciertas cosas que ya hayan visto los estudiantes antes. Y pensaba, ostras, ¿cómo pueden dar esto en un año? Con la cantidad, o sea, la cantidad de información que hay ahí, cada vez que me la repaso, digo, oh, ah, ¿no? Y a pesar de, o sea, a nivel de incluso la formación que dais, y lo que aprenden no lo sé, pero lo que se enseña. Bueno, es que es la maravilla de la repetición. Cuando nos escriben a preguntarme qué hay de nuevo en Brief Therapy Center, y yo lo que digo muy a menudo es, bueno, quizás las implementaciones y quizás en dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo cambia un poco para adaptarse a cada persona que nos viene que viene a entrenarse, porque cada persona es diferente también. Em, pero John Wickland lo dijo, we got it right the first time. Es un modelo, o sea que nos salió bien de entrada, básicamente. Es un modelo que es tan flexible y escucha con tanto respeto y se adapta tanto a lo que tenemos adelante que no hace falta que el modelo cambie. Lo que hace falta es que nosotros agudicemos perdón, tengo el sol en la cara acá, lo que nosotros, que nosotros agucemos nuestro oído. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a estar buscando? Que es justamente esto que tratamos de darles durante el diplomado, es esta cuestión de filosóficamente cómo somos diferentes de otros modelos. Em, la repetición del webinar, sí, creo que sí, Marco, creo que va a estar colgada en YouTube, en el Brief Therapy Center, creo. No tomes mi pregunta. No tomes sí. ¿Cuál es el problema que trae a la gente a hacer consulta? Porque la gente no llama, contrariamente a lo que otros modelos dicen, para pasar el rato. Las empresas no nos llaman a hacer una consultoría porque tienen ganas. Em, Hay algo que duele en algún lado que alguien cree que necesita cambiar. No es coincidencia que todos los libros que han salido del del MRI, del Brief Therapy Center, el primero se llama Cambio, el segundo son Tácticas del Cambio, el tercero es Cambiando lo Incambiable, el lenguaje del cambio, en fin, siempre, porque de última la meta de una interacción con alguien que nos pide ayuda es que algo tiene que cambiar. En las empresas es que a futuro ven algo potencialmente que va a collide, a chocar con la dirección en la que está yendo esta empresa, ya sea a nivel persona, ya sea a nivel organizacional. Entonces, definir un problema que sea pequeño, tangible, concreto y por lo tanto cambiable. No, no me comunico o la persona esta tiene un diagnóstico de ADHD, de déficit de atención. Todo eso son grandes cajas, son paquetes que si no abrimos para ver qué contiene ese paquete en particular, no nos vamos a enterar de qué es lo que le duele a esta persona. Entonces ahí, en una oración que parece relativamente sencilla, que es definir un problema, hay un gato encerrado, por hablar de cajas y de cosas. ¿Por qué?
Primero que desde la antropología, que es desde donde viene John Wickland, tenemos que ver cómo esto tenemos que abrir, o sea que la curiosidad es una parte enorme, sobre todo al principio, de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué se convierte en eso que para la persona es lo más importante en este momento de que cambie. Entonces, esta definición del problema y entonces la curiosidad es muy importante y después la habilidad de hacer preguntas que quizás no parecen preguntas trascendentales, pero no podemos quedarnos en comunicación o en un diagnóstico muy ambiguo, porque cada diagnóstico va a tener una ejecución diferente en la persona que nos está pidiendo ayuda. Y después el otro punto clave que tratamos de enseñarles es esta cuestión de las soluciones intentadas, pero que tiene que venir después de que uno tiene definido el problema. Em, entonces, ¿qué es lo que la gente ha estado tratando de hacer con la mejor de las intenciones para cambiar esa situación dolorosa? Para después poder darles algo que sea de no sentido común, para que potencialmente puedan implementarlo am, que no perpetúe ese circuito que tiene a la gente clavada en esa situación penosa y dolorosa. En fin, eso es lo Mira, que yo voy tratamos a de poner un hacer. ejemplo. ¿Puedo ejemplificar lo que estás diciendo, Karin? Porfa. ¿Sí? Para que la gente que a lo mejor no tiene una mente tan analítica o que necesitan esto, verlo, ¿cómo se ve esto en terapia? ¿No? ¿Cómo lo vemos los psicólogos en terapia esto? A veces te llega alguien a consulta, ¿no? Con un diagnóstico clarísimo y con los síntomas clarísimos que encajan en un diagnóstico clarísimo, pero no ha habido profesional anterior que haya podido ayudar a resolver eso o ayudar a aliviar el malestar ahí, ¿no? Justo me estoy acordando ahora de un chico que vi hace un tiempo, ¿no? Un chico que tengo depresión, ya vino diciendo, seguramente no me podrás ayudar, he pasado por los mejores profesionales, gente que ha escrito libros, entre paréntesis, no como tú, que no tienes ninguno, y nadie me ha podido ayudar hasta ahora. Claro. Pero tengo depresión crónica, bla, 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 y empieza a hablar de su depresión y del miedo que le da a salir de casa. Y al final, indagando durante un par de sesiones, porque esto fue hacer preguntas y él volvía, bueno, pues a quejarse de su depresión de la forma que siempre se había quejado durante 20 años con distintos profesionales. Al final, el problema que para él era peor del problema, o sea, el problema que él subjetivamente sentía como peor, no era la palabra depresión, que era la etiqueta que le habían puesto otros profesionales, sino la palabra vergüenza. Él tenía vergüenza de subir la persiana para que, por si los vecinos veían que a sus 38 años seguía dentro de casa cuando se despertaba hasta que se acostaba. Él tenía vergüenza de ir a hablar con alguien en una tienda, con lo cual ya directamente no salía de casa. Y todo esto al final había hecho un cuadro que aparentemente, observablemente, era de depresión, pero su queja, su principal tema es: si me quito la vergüenza, yo ya no tengo depresión, ¿no? O sea, la vergüenza era aquello que para él era esa cosa que dice Cari, ¿no? Del malestar, que para él era aquello que ahí no estoy bien, ¿no? Claro, quitar la vergüenza, ¿cómo? ¿Te ha pasado alguna vez que no tengas? ¿Hay algún ámbito donde no te pase? ¿Cómo empeoraría esa vergüenza? Hay una cantidad de preguntas que, gracias a distintas intervenciones de terapia breve, sabemos. Entonces nos ayudan a detectar cómo ese problema dentro de la etiqueta depresión, que ha distraído por el camino a tantos profesionales y que los ha despistado a tantos, ver cómo realmente para esa persona, cómo sería el atender a esa vergüenza que era la vocecita de abajo que nadie estaba escuchando, ¿no? Long story short, ¿no? Da igual, no voy a empezar a hablar de la intervención en este caso en concreto, de qué había intentado antes o qué se intentó luego, porque es apartado 2 y a lo mejor es más largo, pero el tema de la definición del problema, que para la mayoría de modelos me parece que es como muy, este es un narcisista de tipo 1, de tipo 2, ¿no? Y empiezan a catalogar a la gente y dices, wow, pero ¿qué le pasa por dentro? ¿No? ¿Y qué le pasa y qué le preocupa? O sea, ¿qué le preocupa? Porque si sabes lo que preocupa, sabes a través de qué o hacia qué le va a mover, ¿no? Hacia otro lugar, o que va a ser más fácil que lo mueva, ¿no? No lo que te preocupa a ti de que una persona esté cerrada en casa 20 años seguidos, sino lo que le preocupa a esa persona en concreto. Y claro, y hablas con otros profesionales y te miran con cara de tú estás loca. Claro. ¿No? Pero al final te acaban derivando los casos que justamente parece que nadie consiga, ¿no? Desencallar, porque la etiqueta nubla, ¿no? La visión del terapeuta. Y creo que es algo que ningún otro paradigma nos está dando hoy en día. Un paradigma que sea
¿no? Transintomático, que trabaja al margen del síntoma, pueda dar explicación o solución con las mismas normas, que son unas normas mucho más meta y no tan específicas de los freudianos con el yo, super yo, tal cual, ¿no? Y la transferencia y contratransferencia, ¿no? Sin hablar de etiquetas específicas de la metodología, sino simplemente de tener una estructura mayor para que tampoco nos peleemos entre, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un terapeuta breve junguiano, y no se dan de hostias, y aparte de hipnoterapia, y no se da de hostias, porque a nivel de paradigma funciona con terapia breve y luego aplica las tecniquillas de una u otra cosa, pero no hay collision, no hay conflicto ahí porque él piensa en breve y ve los Claro, problemas de qué ha intentado la persona, que lo ha intentado, define el problema bien, entonces ahí luego las técnicas de intervención es casi como sale solo si tienes el problema bien definido, ¿no? Y y has entendido lo que específicamente está detrás de lo que te está explicando el cliente, ¿no? sí, yo creo que ahí es donde justamente yo lo que digo es que tenemos que tener orejas de elefante y tener cuidado de no anteponer lo que estás diciendo vos, nuestra lente de qué es lo que debiéramos estar viendo o qué es lo que el cliente debiera estar pidiendo. Fíjense además que hablamos de cliente y no de pacientes, porque además una de las cosas que es importante es también el hecho de que la persona con la que estamos, am, mm, la persona con la que estamos trabajando tiene que remar con nosotros. Nosotros no hacemos milagros. Entonces, una de las cosas que es tan difícil, entrelazando el tema de que hemos aprendido como enseñando y trabajando con este modelo, una de las cosas que es muy complicado de transmitir, que siempre estamos tratando de frasearlo de manera diferente, de ver cómo podemos hacerlo, es que el cliente siempre tiene razón, pero el cliente tiene que estar dispuesto a trabajar. ¿Mm? Por ejemplo, unos papás que nos traen al hijo a decir arréglenlo, cuando está arreglado me lo devuelven. Esto es en general el pedido de los padres. Y entonces eso desde el primer minuto no va a funcionar porque el chico, la nena, vuelven a vivir con los padres. Entonces es ese sistema al que tenemos que cambiar. Entonces, y todo el mundo tiene que cambiar. Entonces, justamente ahora acabamos de terminar un año de un entrenamiento con un condado, no sé cómo es como una California está dividido en pedacitos y cada pedacito es un condado, y entonces en cada condado se ofrecen servicios de salud mental, donde uno de los problemas serios con los que se encontraban los chicos que estaban trabajando ahí es de la gente traía al chico desde jovencito hasta adolescente y ellos tenían que trabajar con el adolescente. Bueno, el adolescente no tiene ninguna ganas de ver al terapeuta. ¿Para qué? Entonces se encuentran con esto y el adolescente dice, sí, no, quizás. Y entonces una de las cosas, ahí es donde Gisela estaba hablando justamente de las intervenciones en distintos sistemas, una de las cosas que quedó clara después de un año de trabajar con esta gente es que el sistema de, con el cual entran estos clientes a trabajar, es que tiene que haber la expectativa de que algún adulto dentro de la casa de este chico va a venir a trabajar con el terapeuta. Porque si no se encuentran con porque el adolescente no es cliente y los papás vienen a que lo cambiemos, pero que nada más cambie. Es toda la teoría del paciente identificado y de quién tiene el problema y cómo se ve el problema, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de otros modelos, es que no podemos trabajar de esa manera y el cliente tiene que remar con nosotros. ¿Mm? Y entonces ahí otra vez es donde nos perdemos si nos compramos todo el concepto de paciente identificado o aún en terapias sistémicas. Bueno, el paciente identificado es justamente la persona que lleva la etiqueta, donde es el etiquetado el que tiene que cambiar, pero nadie más necesita cambiar. Entonces, Chequín y Boscolo tienen esta perspectiva en donde citan a toda la familia, pero siempre se apunta a una persona.
eso desde nuestro punto de vista es imposible, no se puede trabajar de esa manera. ¿M? Entonces, bueno, esto es otra de las cosas que nos caracteriza y entonces tratar de hacer que nuestros colegas escuchen al cliente y traten de dejar de lado las preconcepciones de quién es el cliente, de por qué, de las etiquetas, eso cuesta mucho como enseñante. Y bueno, eso es una de las cosas maravillosas, pero vamos aprendiendo. Lupe justamente, que es colega está trabajando con Gisela, decía, ¿por qué lo de las supervisiones? Bueno, porque por ejemplo, ¿no? Porque en el diplomado lo que hacemos es darles toda esta riqueza de cosas, de conceptos, de cosas para aprender, pero después las supervisiones son importantes para ver eso, cómo se aplica, ¿no? Entonces, Lupe me encanta porque dijo, en el diplomado les mostramos la bicicleta nueva, pero en las supervisiones les enseñamos a andar en bicicleta. Así que Es sí, cierto, esto es cierto. sí, 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 sí. Justamente ahora que decías esto, Karen, a nivel del sistema, ¿no? También es cierto que hay modelos, ¿no?, que intentan complacer al cliente Claro. o presuponen que el cliente, si está allí, es para trabajar, Mm, ¿no? Y bueno, no siempre, ¿no? Lo que tú dices, a veces son los papás, a veces es que la persona se queja del síntoma, pero en realidad no tiene tampoco ni las herramientas ni la posibilidad de cambiar, porque hay una estructura mayor que va a mantener el problema ahí, va a mantener la presión ahí, ¿no? Justo ayer veía una mamá que se enfadó mucho conmigo hace un mes, ¿no? Y entiendo, digo, hay modelos que son people pleasers, de aguantar aquí 2 años, tú estarás sentada en el mismo sofá, yo en el mismo sofá y el problema será igual, ¿no? Entonces, en casos así, que en otras corrientes está permitido, como Es que lo que respeta, paga, ¿no? Que las es lo que personas... paga, sí, es lo que paga el mortgage, claro. Exacto, y para a las que nos corroe el tema de la ética profesional, ¿no? A veces es verdad que los clientes se enfadan porque si ellos no pedalean, como decías tú ahora con la bicicleta, tú también dejas de pedalear, Ah, ¿no? Entonces, si al final llamas a la mamá para que, o al papá, o a ambos, para que se activen cuando el síntoma lo tiene la nena, ah, ¿no? Y papá y mamá, después de X, no ha habido acción ahí y te siguen trayendo la nena, ¿no? Que el problema lo tiene la nena. Ya, pero es que no, si cuando cambiáis esto la nena mejora, pues seguimos, ¿no? Y dejan ahí la nena a la deriva, ¿no? Justo recordaba esta semana que venía una mamá que se enfadó mucho conmigo hace un mes, pero muchísimo, porque les dije, bueno, si no pedaleáis, no pedaleo, les hice esta evolución, que aparte sí es cierto que hay terapias muy éticas, pero como modelo también es sorprendente, ¿no? Que nos plantemos el ritmo lo lleva el cliente. sí, Si el ritmo ahora decide darse un descansito, pues paramos todos, pero no, no pedalea el terapeuta por el paciente, ¿no? Como se hace en otros modelos, que es al final son los terapeutas que luego supervisan casos de decir, pues si tú no duermes y el paciente duerme tranquilito, aquí es que algo no va bien, ¿no? Y recuerdo en esta mujer que ya entendía un poquito por dónde iba todo, al final, gracias a parar yo el proceso claro, terapéutico y devolver eso, ¿no? De si no os movéis como papás, esto va a seguir así, va a seguir empeorando, ¿no? Porque cuando os habéis movido mejora, ¿no? Y ahí ya veréis. Pues empeoró y finalmente, de alguien repente, los que decidió no querían ponerse hacer las nada, pilas, ¿no? Se pusieron las pilas, pero hizo falta quizá ese parón y claro, esa devolución honesta de si no os movéis, yo tampoco puedo moverme por vosotros, ¿no? Y claro, ahí es cuando a veces haciendo estos breaks o haciendo entendiendo que no vamos a salvar a nadie como terapeutas, sino que solo right, si hay movilidad por parte ¿no? de la otra parte. Y creo que eso también es algo que en otros modelos, Karin, o no se habla tan específicamente, claro. o tan abiertamente, y Mm, que parece como casi egoísta, ¿no? El terapeuta no está haciendo suficiente, o no, right, right, no, he's not cracking the code, o no, yeah, es muy respetuoso justamente con el yeah, proceso de la yeah, otra persona y de la demanda de la otra persona, ¿no? yeah. Y por supuesto no te estás tomando los recreos cuando te parece a vos y cuando tenés vos ganas, sino que justamente es esta cuestión de estar en la misma sintonía del cliente y nosotros saber a dónde tenemos que ir para que esto mejore y después encontrar la forma más eficaz y más eficiente de llegar ahí. Ujú.
es muy divertido. Es muy, desde mi punto de vista y con mi adicción a este modelo, soy adicta total al modelo de terapia breve de resolución de problemas y les aviso que varios de nuestros egresados de las 4 generaciones anteriores se han vuelto adictos. Lo que hace es introducir un poquitito una cosa de juego, una cuestión de liviandad en una situación que de lo contrario bleh, parece, bueno, que corre el riesgo de sobrepasarnos, ¿no es cierto? Y entonces eso se transmite también. Es un poco, sí, la situación es seria, la situación es grave, los estoy escuchando, pero entre los dos tal vez podemos trabajar esto para que vuestras vidas sean mejores. Y eso eso es, yo creo que es lo que es adictivo. Es como que no hay problemas que no puedan verse como un rompecabezas en el cual nosotros sabemos a dónde queremos llegar, vemos las posibilidades, pero tenemos que de alguna manera enganchar al cliente a que trabajen con nosotros. Y eso es un desafío maravilloso. Pero bueno, eso es lo que les enseñamos. Y oye, Karin, una pregunta. Tú si tuvieras, si tú le pudieras dar un consejo a alguien que está empezando en terapia breve, uno o varios, ¿cuáles serían tus como cosas, verdades absolutas o tu take home message o incluso después del diplomado, ¿no? Con qué seguro quiero que os acordéis de esto. No escatimen en hacer preguntas. Aun si las preguntas parecen de primer grado, algo que está puesto sobre la mesa, es una expresión que uso yo mucho, es poner las cosas sobre la mesa para poder manipularlas y verlas de manera desde otras ópticas. Eso abre preguntas. Olga dice benditas preguntas. No sé, ¿eso quiere decir algo malo o bueno, Olga? No estoy segura. Porque si no preguntamos no nos enteramos y no queremos asumir que sabemos lo que le pasa a la otra persona. Entonces, pregunten, 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 abran puertas, pero no demasiadas. Claro, la curiosidad, Olga, es curiosidad. La curiosidad nos abre panoramas nuevos y nos abre cosas diferentes. Un segundito, Eloy, ¿tenés pregunta? Ok. Eso sería una. Después la cuestión justamente de escuchar. También la cuestión esta de saber cómo nos acusan de ser una terapia manipulativa. Y sí somos manipulativos en términos de que con 40 años de experiencia sabemos a dónde queremos ir. Sabemos que si la gente sigue haciendo lo que está haciendo con la mejor de las intenciones, van a seguir hundidos en el mismo lugar. Entonces, escuchen, 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 hagan preguntas y sean respetuosos. No sé si eso te empieza a contestar, Gisela, o si se te ocurren algunas otras que son importantes. No, yo te lo preguntaba a ti, yo quiero saber lo tuyo. Y la otra cosa que es importantísimo es tomarse el tiempo de encontrar un problema que sea resoluble. Aun si eso lleva 4 o 5 sesiones, el hecho de que somos breves por las puertas que no abrimos. No vamos a decir, ¿y qué te pasó cuando tenías 3 años? ¿Y tu abuela qué dijo cuando te pasó eso? Esas puertas, algunas vamos a necesitar abrirlas. ¿Qué te pasó cuando tenías 5 años, donde estás volviendo con todas tus pesadillas? Contame un poquito. Pero en principio es un modelo que se centra en el aquí, en el ahora y mira hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar a pasar? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora que te mantiene encallado? ¿Y qué es lo que queremos hacer de manera diferente para que el futuro sea mejor? Entonces, esta cuestión de encontrar un problema pequeño, tangible, pero que pueda cambiarse, vale la pena la inversión de tiempo al principio. Eso yo creo que sería algo. Y Karin, para la gente que entienda breve, que esto es algo que me pasa a menudo cuando me dicen, ¿y qué tipo de terapia haces?
y das el elevator pitch, ¿no? De como rápidamente te voy a decir terapia breve, pero entonces la gente, ¿pero qué significa breve? ¿Cuántas sesiones es breve? ¿No? Y se centran ahí en las sesiones. Por si hay alguien de aquí que no entienda qué significa breve y por qué breve no es una sesión, ¿lo podrías explicar un poco el brief, el concepto brief para ti que... ¿Cómo, Bueno, cómo lo explicas? es ¿no? que en este minuto hay tantos briefs que se puede hacer también brief psicodinámico o psicoanalítico, lo cual es realmente, ahí sí realmente es una cuestión de número de sesiones. Para nosotros lo que es distinto, y bueno, por eso que estoy tratando de etiquetar nuestra terapia para cambiarla, para identificarla, es la de resolución de problemas, ¿no es cierto? Porque está... em, lo que hace Mark, centrado en soluciones, también es breve porque Steve DeShazer y Inselberg se conocieron en la casa de John Wickland. Lo que nosotros hacemos de manera diferente es pensar en el contexto, pensar en interacciones. Gregory Bateson es mi Dios. Cuanto más lo conozco, más me apasiona. Porque nos enseña a ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta cosa que yo dije muy al pasarlo, de tomar un paso atrás y ver en qué contexto está funcionando eso, se nos abren puertas. Y lo que tratamos de hacer nosotros es, con la información que nos trae el cliente, ver qué puertas podemos abrir para ayudarlos a entrar en la realidad, en la misma realidad, pero de manera diferente, para que puedan empezar a actuar de manera diferente. Entonces, muy a menudo lo que digo es que les estamos pidiendo a ustedes que miren la realidad desde que se ponen cabeza abajo, ¿no? Porque es justamente es aprender a ver el mundo no de una manera lineal, sino que ver el mundo en círculos que interactúan los unos con nosotros. Desgraciadamente, cuando uno ve el mundo desde ese lugar, es inmediatamente un mundo de una complejidad bastante más aguda. Estoy pensando en, no puedo no mencionar, todo el mundo se habrá enterado que Roe versus Wade se revocó la semana pasada, porque la Corte Suprema de Justicia ahora tiene 6 miembros que han sido asignados muy cuidadosamente por gobiernos republicanos que tienen, en fin, entonces eso está ocurriendo dentro del contexto político en el que estamos viviendo. Entonces todo el mundo tiene esta idea de que la Corte Suprema en Estados Unidos es un cuerpo que es totalmente apolítico, y por supuesto que no es apolítico. Entonces eso no se puede no verlo. O cuando escuchamos en la radio que si uno excluye la comida y la vivienda, el nivel de vida en Estados Unidos ha aumentado en no sé qué porcentaje, que está todo el mundo tanto mejor. Y yo digo, claro, pero que están desnudos y viviendo bajo un puente. No se puede no escuchar el contexto en el cual estas cosas ocurren. La otra cosa que es muy importante, que somos diferentes que los otros modelos de terapia breve, es esta cuestión de que no hay recetas. No se puede decir, si el cliente dice esto, conteste esto, si el cliente dice esto, conteste esto, porque cada cliente es su mejor explicación. Entonces, no sé si eso te contesta en términos de la terapia breve que somos nosotros versus otras terapias breves. Sí, y esto creo que es clave, es tan clave. Me genera un amor-odio, me genera amor-odio cuando estoy haciendo de terapeuta, o sea, me genera amor cuando estoy haciendo de terapeuta, de qué bonito es no tener ahora que todo esté limpio, ¿no? Que no haya receta ahora y que vayamos a buscar con la otra persona, ¿no? Porque si no yo creo que nos quemaríamos a los 10 años de prácticas como muy tarde, claro, ¿no? Si hubiera receta de cada vez que te pasa esto, haz esto, ¿no? Como, bueno, yo me imagino un poquito los psiquiatras old school, ¿no? Un poquito actuando así, ¿no? De, depre, pues estoy operando, no, ching, ching. Si me traes esto, te doy esto, ¿no? Y es como un juego ya de una partida de ajedrez que ya sabes más o menos cómo va a acabar y luego es solo ajustar un poco. Y si la otra persona no te sigue, las rates de abandono, las tasas de abandono son altísimas en psicología y en psiquiatría, porque es toda aquella gente
a que no le has dado, ¿no?, la gotita o la pócima Sí, que claro. te venía pidiendo en realidad, ¿no? Y has aplicado Sí, solo sí. receta, ¿no te gusta el menú? No te No, puedo ayudar, ¿no? no, Y claro, aquí hasta estamos el de, otro ¿no te gusta el menú? restaurante. A ver, y Eh, si de la tortilla hacemos unos pancakes, bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a Y ver eso cómo es lo que lo encajamos hace eso. tan fascinante, porque nada es rutina. Pero a la vez dices, Sí, ostras, aprender terapia breve entonces, por eso es importante, ¿no? Un diplomado como el que se facilita aquí, ¿no? De, wow, aprender, otra gente, otros manuales, otros métodos, ¿no? Te coges un poquito los manuales, no, te los hueles, te empapas y ya está. Tengo la receta, ¿no? Cuando pasa esto, hago esto. Y con terapia breve es la parte del odio, ¿no? De no hay manual, no hay un solo libro, tienes que seguir como agudizando esa calibración que decía Karin, ¿no? De dónde está la bolita del problema, esta persona cómo lo ve, ¿no? Operativizar bien el problema, que es clave, que en otras, si tienes diagnósticos ni te hace falta pensar en eso, ¿no? no, Entonces no. me da una fiaca tener aquí 6 libros siempre encima de la mesa, en lugar de el manual de, ¡pum!, pensamientos obsesivos DSM-5, compulsivos, claro. Sí, sí, esto, sí. esto, esto, y Eh, chao, y me acuesto tan tranquila, ¿no? Y el 60% que no Y quieran trabajar además, es y resistencia. además, si la gente no lo hizo, es resistencia de ellos. No es que yo Exacto, hice nada exacto. malo, Si claro. no, no es Sí, culpa del terapeuta, es el paciente que es resistente, ¿no? Entonces, claro. como lo Ah, bonito y a la vez para el terapeuta, yo creo que es esto. Yo llevo 20 años y me siento siempre en bragas y agarro otra vez esto que te decía hoy, cojo el libro de Karin, que ya me lo he ojeado varias veces, o sea, no, me lo he leído y luego me lo he ojeado como libro de consulta. Y vuelvo y dices, ¿y esto lo he leído yo antes? ¿Cómo puede ser que esto no lo reconozca? ¿No? Qué sí, 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 importante es sí. esto y qué crucial es esto, ¿no? Y es la gracia y a la vez, pues, esa Sí, parte de sí, que yo creo que en el sí. diplomado se consigue por los contenidos que veo, por lo que me dicen pues esto, los estudiantes después, ¿no? De, wow, aquí lo explicáis de una forma sincrética que a mí me parece, que es lo que te decía, o lo que te he intentado preguntar al principio, que luego nos hemos ido por las ramas, pero de cómo se escogió este temario, porque me parece tan bien hilado y tan complejo de explicar, ¿no? Si esto pasa así, entonces, de aquí a dónde partimos, ¿no? Cómo se formula bien un problema, si el cliente es cliente o no cliente, o sea, como el desengranaje de realidades que normalmente los estudiantes ya tienen ahí una predisposición, ¿no? De, mira, es un caso de esto, una Ajá, depresión, ajá, es un caso, claro. y poder explicarlo de la forma que se estudia en el diplomado, que aparte hay como, ¿no? Como Los los grupos, módulos. ¿no? La parte un poquito más teórica y luego un montón de aplicaciones clínicas, de aplicaciones de casos y vas viendo ahí, ¡ah! Me parece fascinante cómo el programa está desglosado, que es Mm. algo que, pues esto, los que no tenemos libro, porque no hay manual, porque no hay receta, pues vas al diplomado y dices, hombre, aquí no me hace falta leer 10 tomos que me lo dan hecho ya y Sí, resumidito, qué sí, bien. sí, 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 sí. Con esquemas aparte Bueno, súper les súper puse chulos. ahí les puse el folleto ahí en el chat por si alguien quiere ir a mirarlo, pero bueno, si no, si tienen más preguntas, escríbanme. Este, pero bueno, son los 50, 60 años del Brief Therapy Center, mis 20 de interacción con los que inventaron el modelo y con mi experiencia de haber sido la recipiente de alguna manera, de no entender, pero ¿cómo hacen magia estos hombres ahí sentados con el cliente? ¿Cómo pasa la magia acá? Entonces, desde mí hacer preguntas a los profes, a los gurús estos, yo aprendí un poquito también a desglosar. Yo siempre digo, cuento esta anécdota donde estaba en el asiento de alguna manera en el que están ustedes aprendiendo a hacer terapia breve, en donde yo veía que esto era magia y veía que yo no sé cómo hacen esto. Y entonces decía, bueno, ¿y acá por qué dijiste esto? ¿Y por cómo llegaste a pensar aquello? Y entonces ahora a mí me encanta estar con todos ustedes porque ustedes me obligan a mí a repensar cómo sabía yo que esto es lo que iba a decir el cliente. Cómo es que se me ocurrió? ¿Cómo es que escuché esto que estaba diciendo? Y entonces me obligan ustedes a mí a desglosar y a pensar, y eso para mí es divertidísimo, me encanta.
A veces en las supervisiones, aquellos estoy mostrando la hilacha acá, pero en las supervisiones yo tejo, me gusta mucho tejer, porque no solo es una buena metáfora de encontrar dos pelotas que se convierten en algo, sino que además cuando tengo las manos ocupadas, escucho de manera diferente. Y entonces, bueno, acá lo que tengo que hacer también es darle crédito enormemente a Pedro Vargas, Clara Solís y Margarita Irasusta, que están en México, en el DF y en Paraguay, que han estado conmigo durante 20, 30 años casi ya. Pedro y Clara son profes en la UNAM y tienen y traen a la mesa toda esta cuestión pedagógica que yo hago medio de taquito, como decimos en la Argentina. Ellos lo tienen. Entonces, cuando vos decís cómo está hecho este programa, porque Clara y Pedro y porque Margarita dijeron, no, momentito, acá tenemos que explicar esto, tenemos que explicar aquello, ¿no? Y entonces ellos lo armaron y cada tanto me traen a mí para me ponen a mí ahí en público a decir, bueno, ¿y esto Está cómo lo hiciste? muy bien hecho, está muy bien hecho, Karin. Y mira que aquí, bueno, ya hemos visto muchas formaciones o incluso formaciones dentro de la terapia breve, pero es que el cómo se concatena toda la información para que al final digas, ah, y esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por esto, y que todo, que una cosa lleve a la otra, que es muy de terapia breve también, ¿no? Que, esto lleva esto lleva esto, lo que decías de los círculos, que es, está súper bien armado, que de hecho creo que es difícil de entender porque normalmente en diplomados, posgrados, másteres, hay como distintos profesionales, cada uno suelta su rollo y para casa, ¿no? Sí. Y aquí Nosotros no damos lo de puntada tejer le va muy sin bien. hilo. Claro, exactamente. Tejemos un diplomado que desde principio hasta el final es coherente. Y ahora me están empujando ustedes, mis alumnos, a seguir profundizando esto. Y entonces, bueno, les anticipamos que si participan en el diplomado, después va a haber un año más, que estamos lanzándolo ahora, de técnico en terapia breve, de resolución de problemas, donde les damos todavía más cosas y más supervisiones y más trabajos. Y después va a haber un experto. En fin, estamos tratando. Entonces, ¿cómo aprendo yo de mis alumnos? Porque me empujan a hacer más y a ofrecer más y a organizarme más y a seguir moviéndonos hacia adelante. Así que bueno, nada, hagan preguntas si tienen el diplomado en la quinta generación, y hemos aprendido, ya tenemos más de 200 personas que han tomado el diplomado, que ha sido maravilloso. Todo el mundo se queda muy contento. Sí. El ultimate goal es que todo el mundo que ha participado en el diplomado aprendieron algo, mucho, están contentísimos y ahora estamos, bueno, lanzando la quinta generación que vamos a empezar a mediados de octubre. Fíjense el panfleto, el folleto ahí que les he dejado, no duden en hacernos preguntas. La Gisela está ahí en Barcelona, hay un montón de gente en Barcelona, porque he estado bastante y nada, esperemos que se animen y que nos vengan a visitar. Y al final no hubo ni mucho tiempo para preguntas, pero alguna gente ha contado cosas en el chat. Y bueno, gracias por sus tiempos. Gisela, yo sé que también estás súper ocupada y te agradezco que me hayas regalado una hora de tu tiempo que es muy valioso. Siempre un placer, Karin, escucharte y al revés, el honor es mío. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a todos, que tengáis buena tarde. Adiós, hasta luego y nos esperamos. Gracias. Chao. Adiós. Adiós, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.